Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Adrián Francisco Pérez Gómez y hoy estaremos hablando de lo que es la Reforma. ¿Qué es la Reforma? ¿Cómo comenzó? ¿Quiénes fueron los que comenzaron con este movimiento? Es lo que vamos a estar estudiando hoy en este video. Durante el siglo XVI, la Iglesia Católica tenía una enorme influencia tanto en la sociedad como en la política. A la gente comúnmente se le enseñaba sobre la ira de Dios y la venganza de Dios, mas no sobre su amor y el perdón que ofrecía la humanidad. Como el arrepentimiento y la fe en Dios no eran enseñados por los principales dirigentes de la Iglesia, la gente vivía aterrorizada pensando que irían al infierno y que no tenían oportunidad de recibir perdón de Dios. El Papa y los sacerdotes no enseñaban la Biblia por completo, sino que solamente enseñaban los evangelios y las epístolas, pero estas eran manipuladas a su propia conveniencia. Incluso era enseñado que el Papa era el mismo Dios en esta tierra y que los pecados eran perdonados a través de él. Los emperadores, los reyes, los príncipes y los principales de las naciones del mundo cristiano incluso le temían al Papa porque ese podría condenar sus almas en el infierno. La Iglesia, entonces, utilizaba esto para ganar poder y riquezas monetarias. Los papas pedían tributos a los reinos con la excusa de utilizar el dinero para construir la Basílica de San Pedro en Roma. Sin embargo, los líderes religiosos utilizaban parte del dinero para cubrir sus deseos carnales. Algunos hombres que eran piadosos y humildes ante Dios fueron iluminados por el Espíritu Santo para que estos liberaran al pueblo de Dios de la mentira en la cual el diablo, a través de la Iglesia Católica, los tenían oprimidos y engañados. Algunos de estos reformadores son Juan Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo, Ulrich Zwinglio, entre otros. Sin embargo, uno fue el más notable e influyente para la Reforma, y este fue Martín Lutero, que era de Alemania. Desde su juventud, tenía un enorme miedo de que no consiguiera el perdón de Dios y que perdiera su alma en el infierno. Así que Lutero se impuso ciertas cosas para intentar lograr conseguir el favor de Dios. Él ayudaba de una manera extrema, se flagelaba, ayunaba de una manera excesiva, oraba por muchas horas, hacía viajes a lugares santos caminando y se confesaba constantemente. El hacer todo esto de una manera extremista hizo que tuviera secuelas en su salud, de las cuales no se recuperó en su vida. Incluso más tarde en su vida llegó a decir que si para conseguir llegar al cielo fuera necesario hacer cosas, él sería el primero en llegar. En el monasterio y en la Universidad de Wittenberg le fue enseñado solo lo que los sacerdotes decían, lo que comúnmente eran dichos papales y o sacerdotales. Enseñaban las tradiciones de la iglesia como más importantes que la misma Biblia. Y curiosamente, ellos no enseñaban la Biblia como debería de ser. Y si lo hacían, estos lo manipulaban para su propio beneficio. Esto fue hasta que encontró una Biblia escrita en latín en la biblioteca de la Universidad de Wittenberg. Se maravilló al notar que había más libros que los evangelios y las epístolas. Él deseaba tener una Biblia así para que pudiera aprender de ella y de su verdad. Al estudiarla se dio cuenta de toda la herejía que la iglesia estaba cometiendo y comenzó a tener dudas sobre su santidad. Más adelante Lutero fue a Roma caminando y se refugiaba en los conventos que encontraba en el camino. En un convento, mientras estaba en Italia, vio la diferencia de vida de los monjes que allí vivían con su propia vida. Vio cómo los monjes italianos estaban rodeados de lujos y de extravaganzas y en los costosos lugares en donde ellos vivían, y al compararlo de la abstinencia que él tenía sobre sí mismo, empezó la duda a crecer más sobre la santidad de la iglesia y quedaba más perplejo cada vez más, e incluso antes de llegar a Roma. Después de 2 meses de viaje llegó a Roma. En su estancia visitó iglesias, escuchaba las narraciones contadas por los monjes y sacerdotes, cumplió con todas las ceremonias y ordenanzas con asombro. Sin embargo, también observó todas las iniquidades cometidas ahí. Escuchó desagradables chistes contados por sacerdotes y al convivir con los monjes de ahí, descubrió su vida de disipación. Lutero, al ver esto, dijo: sin verlo, no se podría creer que en Roma se cometen pecados y acciones infames. Y por lo mismo acostumbran a decir: si hay un infierno, no puede estar en otra parte que debajo de Roma. Y de este abismo salen todos los pecados. Subió la escalera de Pilato porque el Papa estaba ofreciendo indulgencias a todo aquel que la subiera de rodillas y pagara una cantidad de dinero. Mientras la estaba subiendo, escuchó su corazón Romanos 1:17 y rápidamente de ahí se fue. Al regresar a Alemania, él recibió el título
títulos de doctor en teología y recibió el puesto de catedrático en la Universidad de Wittenberg. Allí, él se sumergió al estudio de la Biblia y a enseñarla a como Dios quiere. Llegó a ese lugar un vendedor de indulgencias llamado Tetzel. Esta persona fue una persona que había ofendido anteriormente a la sociedad, pero de igual manera a la ley de Dios, y este nunca fue castigado como debería de ser. Pero los sacerdotes y el Papa lo pusieron como la persona encargada para que fuera a vender a los pueblos de las indulgencias, y a través de historias fantásticas que iba inventando en sus viajes, la gente era engañada y esas eran obligadas a que dieran su poco dinero que tenían para dárselo al Papa. Esa persona condenaba a la gente del pueblo que no quería pagar las indulgencias. Les decía de que si no lo pagaban se iban a ir al infierno o serían quemados en la hoguera. Incluso cuando Martín Lutero escuchó que se había llegado al pueblo a buscar las indulgencias, él empezó a hacer unos escritos y empezar a predicar a su gente de que la salvación no venía por la compra de un papel, sino que venía por el arrepentimiento y por la fe en Dios, y que ningún hombre en esa tierra, ni siquiera el Papa, tenía el poder para perdonar y salvar a la gente. Al ver la Iglesia Católica que Lutero estaba en contra de ellos y de que no era bueno para sus negocios, lo citaron a Roma para que compadeciese en frente del Papa y así fuera condenado a la hoguera para que pudiera parar esa onda de represión. Entonces el rey que protegía a Lutero habló con el emperador y le dijo de que le diera oportunidad a Lutero de que no fuera a Roma, ya que había mucha gente que lo quería muerto. Entonces el emperador le dio permiso a Lutero de que fuera juzgado en Alemania. Mientras iba a Alemania para su juicio, pasaba por los pueblos y la gente lo recibía con tanto gozo que era mejor recibido que al mismo Papa. Durante el juicio casi se le obligaba a Lutero que se retractara de todo lo que había dicho y escrito. Lo que había escrito era sobre las indulgencias, de que no perdonaban ningún pecado, ni tampoco que salvaban la vida de los muertos del purgatorio, y también enseñaban de que el Papa no era Dios en esa tierra. Y lo último y lo más importante es de que Lutero invitaba al pueblo para que estudiase por sí mismo la Biblia en lugar de que se dejara engañar por los sacerdotes, los monjes y el mismo Papa. Lutero, en lugar de mostrarse orgulloso de todos sus conocimientos y de que Dios estaba con él, mostró en cada de sus respuestas un lado humilde y tenía miedo de ofender al emperador que estaba enfrente de él o de ofender al rey, y mucho mayor tenía miedo, tenía terror de ofender a Dios quien estaba presente en ese juicio. Así de que pidió al emperador de que le diera la oportunidad, de que le diera un día para que pudiera pensar sus respuestas sabiamente y no pudiera ofender a ninguno de todos ellos. Llegó el día siguiente y Lutero fue llamado a presentar su respuesta, y de un carácter noble, y cada cosa que él decía tenía respaldo bíblico, a comparación de cómo los sacerdotes o aquellas personas que estaban en contra de Lutero solamente decían: retráctate, retráctate. Lutero es liberado y en su camino hacia la Universidad de Wittenberg, él es secuestrado y es llevado a un castillo. Al oír que fue secuestrado podríamos pensar de que fue algo malo, pero ese fue plan de Dios para que esta persona, Lutero, pudiera estar a solas y pudiera hacer la primera traducción de la Biblia en alemán. ¿Por qué eso es importante? Porque Lutero, al tener una Biblia y al dar una Biblia en alemán, podría hacer que la gente pudiera estudiar por sí mismo la Biblia y el Papa perdiera su poder sobre toda esa tierra. Es por eso que esa traducción fue muy importante para la Reforma. ¿Por qué es importante la Reforma hoy en día para el cristianismo? El protestante ha traído grandes beneficios a la cristiandad en estos últimos tiempos, ya que las misiones han avanzado en forma sorprendente a nivel mundial. Es la restauración al principio de la palabra de Dios que se había perdido en la Edad Media. Creo que la Reforma ha logrado que volvamos otra vez a adorar a ese gran Dios, a tener un arrepentimiento profundo y un acercamiento grande hacia nuestro Padre Celestial. Gracias por ver el video y que Dios te bendiga.